Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Hoy me acompaña un amigo y uno de las figuras principales. La principal en libertad económica. De verdad que sí, que esa palabra no se usaba. Ese término no se usaba. ¿Cuándo empezó el instituto? El 2020. En el 2019 nadie decía libertad económica. No. Pues aquí tengo a Jorge Rodríguez, fundador y director. ¿Tú eres director ejecutivo? Sí, me puedes llamar director ejecutivo de todo, o sea, administrador, contable. De todo allí. Jorge Rodríguez de Libertad Económica. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, gracias. Y gracias por tenerme aquí en tu podcast. Y ya es la tercera, la quinta. Felicidades por tu predicación continua de... Estamos dándose. Estamos creando un camino. Está complicado. Está empezando el camino. Exacto. Pero está lleno de maleza y de piedra y eso, pero... Sí. Y algunos de los nuestros son los mayores resistencias. Pero nada, eso es parte del juego. Te traigo porque he visto que en las redes están corriendo distintos temas, regando de desinformación, ¿verdad? Y yo, pues, no tengo todos los datos que tú tienes, yo los explico a mi manera, pero quería traerte para profundizar un poco más en los números, en lo que dice la data, la historia, la experiencia sobre estos temas. El primero es el tema de las rentas, el control de rentas. Ahora está de moda porque ganó el socialista en Nueva York como alcalde, y parte de la propuesta era volver a traer control de renta o crecerlo, porque creo que allí lo hay, pues expandir esos programas. Y en Puerto Rico algo que se ha discutido muchas veces. Aquí tengo una gente que se llama El Otro Puerto Rico, de estos grupos que surgen de activistas de izquierda, que empieza a decir que lo que tú, no te dicen que tú, pero lo tienen que estar sacando de ti porque tú eres el más que lo habla, lo que tú estás diciendo de que la forma de asegurarnos que los precios se conviertan más accesibles es facilitando el proceso de construcción, no creando estorbos arbitrarios, aumentando la oferta. Y que eso que tú dices es falso y que hay evidencia en otros lugares de lo que tú dices es falso. Y yo quería traerte para ir viendo uno a uno. ¿Te parece? ¿Esa evidencia tiene fuente? No hay fuentes, las fuentes son ellos mismos. Ya empezamos mal. Empezamos mal. Porque yo y el instituto se asegura de que todo tenga su fuente y de que las personas puedan tomar su propio criterio, analizarlo, leerlo y decidir. Pero esa es la primera sugerencia a cualquier persona que está tratando de ser objetivo. Siempre busquen la fuente. Busquen la fuente. Si no hay fuente. Esto se ha estudiado desde los 70 con datos empíricos, estudios, white papers. Está ahí. O sea que tú me dices... Y esa información es gratis. Tú me dices que ella es contundente. Contundente. Si tú quieres que los precios sean accesibles, poner control de precios, que no es otra cosa que el gobierno establecer cuáles son los precios máximos, no va a resolver el problema. Al revés, lo empeora, crea segregación, prohíbe la movilidad descendente y no le permite a las personas de bajos recursos y medianos recursos poder entrar en comunidad con otras. Una cosa que nos ha hablado mucho es que muchas veces son las clases privilegiadas, las clases adineradas, las que promueven los controles y regulaciones de construcción y cosas para que no entren otras clases sociales que están tratando de progresar, porque muchas veces el developer y la gente que está desarrollando encuentra que hay viabilidad para que puedan, ¿verdad? Pero si yo te pongo las regulaciones y te limito las cosas, no se mueven. Que eso en Estados Unidos le llaman el NIMBY, el Not in my backyard. Exactamente. No lo vas a construir aquí al lado mío. Inclusive, y te traje el libro que empezó con Economic Facts and Fallacies de Thomas Sowell. Si quieres apuntarlo ahí a la cámara. Este libro, Thomas Sowell, quizás no lo saben, pero es uno de los primeros que estudió este tema de control de renta y el impacto que tenía en la movilidad de las personas en los 70. Esto lleva de los 70, cuando empezaron los primeros controles, que esto no es una idea bien vieja, y con estudios y análisis, obviamente Thomas Sowell es Thomas Sowell, demostró, en este libro él simplemente presenta las conclusiones por arriba de sus estudios en este tema, para dejar saber, mira, es una falacia, te lo venden así, pero mira lo que los datos y los estudios te demuestran, que actualmente hace lo opuesto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y por qué es que sucede lo opuesto? Mira, él básicamente te dice que hay unas funciones principales, por ejemplo, población. Tú pensarías, obviamente, que la oferta y la demanda está definiendo el valor del alquiler y de la propiedad. Uh-huh. Y entonces, ¿qué factores pudieran afectar oferta y demanda? Entonces, él va por cada uno y te dice la población.
Si tienes más población, la oferta no puede atenderse tan rápido como el crecimiento de población. Por ejemplo, los precios van a subir. Dice, mira, encontramos lo opuesto. Palo Alto, California, en 1970 al 1980 y 85, fue uno de los crecimientos de población más bajos que tuvo Estados Unidos. Sin embargo, es uno de los lugares que más creció la renta, ¿verdad? Hacen los análisis, es uno de los lugares que más controles y regulaciones puso a construcción y a zonificación. Claro. O que no necesitan ni una fuerza, ni un crecimiento fuerte de la demanda para que suba el precio, porque como está tan limitada la oferta, pues él coge, brillante, obviamente, coge temas como población, como ingreso per cápita, como aumento, para decir si esas son las raíces de que estén las cosas más caras y que unas personas no puedan accesar. Claro, y encuentra que no es consistente, sé que hay otras variables que no estamos viendo. Encuentra que es hasta opuesto. Entonces, obviamente, él coge Palo Alto y después te coge Las Vegas. Entonces, en Las Vegas fue lo opuesto. En Las Vegas, en los 1970, en la construcción se mantuvo con la demanda y la población creció. Y no hubo ningún impacto en el costo de la propiedad. Entonces, es uno de los lugares que menos regulaciones tiene. Claro, se pudo adaptar. Se pudo adaptar. Claro. Entonces, después él viene y te coge ingreso per cápita. Y te presenta lo mismo, comiquísimo. Y obviamente los datos como que contradicen el argumento de la oposición. Claro. Entonces tú dices, mira, pero es que hasta los datos están diciendo con los tuyos opuestos, porque pudieran no decir nada sobre lo tuyo. Sí, que no tiene impacto, pero sí tiene impacto. Entonces ellos cogen dónde ha crecido el ingreso per cápita y dónde no creció, comparan cómo en un sitio que creció el ingreso per cápita se mantuvo el valor de las propiedades bien accesible y en donde no creció el precio subió, pues no pudo ser el ingreso per cápita. Y entonces cuando miran, siempre concluyen que las intervenciones del gobierno en temas de regulaciones y zonificaciones, esos son los dos motores más grandes. Claro que zonificación es otro impedimento del desarrollo. A veces no puedes construir multiuso, tienes que tener tanto espacio entre esto, o sea, en esta área no puedes construir vivienda. Entonces se tienden a ser ciudades y regiones de alta intervención gubernamental en el control. By the way, todo esto va a una esencia filosófica más básica, es la intervención en tu propiedad privada. Claro. Es reducir tu control de tu propiedad privada. Que es más o menos reducir que sea tuya, básicamente. El colectivismo usa el bien común, el bienestar común para, ya sea que el gobierno compre espacio público que no se pueda construir o le crea zonificación, entonces empieza tu propiedad privada. Los que viven allí les encanta. Pues ya estás ahí. Por eso dicen que mucha evidencia demuestra cómo votan los que viven allí, porque no la aplica el que vive allí. Sí, porque el que ya está ahí, ya está exacto, ahí. Él quiere proteger, que no se le baje el valor. Es lo mismo de la licencia. El que ya tiene la licencia. Porque ellos demostraron también en el estudio que muchos lotes, o sea, si tú eres un developer y tú ves un lote o una casa y quieres tumbarla para hacer un multiuso y alquilar, tú le puedes sacar mucho más valor si la puedes alquilar. O sea, tener muchas fuentes de ingreso de múltiples propiedades. Pero para eso, usualmente, eso le baja el costo. Tiene el mismo lote, le baja el costo a cada una y entran entonces clases sociales quizás de menores ingresos. Y eso no conviene, no quieren ese tipo de persona que entre y ahí es que promueven el que no se puede hacer. El efecto claro se ve en Nueva York cuando comenzaron. En Nueva York, la ciudad de Nueva York es una que se estudia muchísimo. Cuando ellos comenzaron a controlar, hasta los 70, el costo era bien bajo, era bien accesible, cualquiera lo podía pagar. Exactamente cuando comienzan las regulaciones es que empiezan los costos a subir. ¿Cuánto es la altura que puedes construir? Claro. No me puedes construir aquí, puedes construir acá. Y entonces entra el gobierno a crear buckets, ¿verdad? De trozos de renta accesible. Controlada. Bueno, no es controlada, ellos no la controlan, es que este grupo de personas pueden tener apartamentos que les cobres tanto para ese grupo social. Tienes que tener bajos ingresos. ¿Por qué? Y esto es lo más poderoso, lo que él concluye en este estudio es que en verdad es un fenómeno político, donde al gobierno le conviene tener una moneda política diciendo, gracias a mí, claro. Pero entonces empieza el gobierno a escoger quiénes pueden vivir ahí, quiénes no. Tú cualificas, son muchos, ustedes este es primo de tal, este es el esto sí. Eso se ve con los permisos en Puerto Rico también.
Pero antes de ese tiempo era bien accesible el alquiler y la propiedad en Nueva York. No era de los más caros ni nada por el estilo, hasta los 1970. Y él obviamente te presenta todos los datos y la evidencia de qué fenómenos provocan. Conclusión, sencillo, regulaciones de construcción y zonificación. ¿Regulación de construcción a qué se refiere? Bueno, como... que no puedes construir más de tantos pisos, no puedes hacer como unos parámetros establecidos. En Puerto Rico hay mucho el multiuso, ¿verdad? No puede ser una casa multiuso, tiene que ser una casa sencilla. O sea, le empiezas a meter muchos controles. Unos parámetros de diseño. Obviamente controles en construcción, todo el tema ambiental o seguridad, o sea, empiezas a meter, es muy costoso construir. Sí, que es lo curioso, porque si yo necesito, o sea, al final, y yo hice un episodio de esto reciente, la gente se enfoca mucho o piensa que el problema es el precio. Entonces atacan el precio. No, el precio es muy... No, el precio es una señal de otra cosa. Claro. ¿De qué? De la escasez. Claro, ¿verdad? Si lo ves que está subiendo es que hay una escasez. Ahora tú tienes que preguntarte qué está provocando la escasez. Claro. Si es una escasez provocada por las leyes de la física, estamos chavados. Si es una escasez provocada por políticas, pues tienes que señalar las políticas. Entonces, si tú quieres resolver el problema de escasez, que no es otra cosa que haya más vivienda disponible, pues no puedes penalizar a los que lo van a construir. Porque tú demonizas al que va a resolverte el problema. Tú necesitas más casas. Bueno, pues los desarrolladores, los ingenieros tienen que hacerle la vida más fácil para que lo puedan hacer. Si se lo hacen más difícil, no lo hacen. Mira, ese top mismo que tú dices, hay un estudio económico de 21 mercados de vivienda, housing market alrededor de Estados Unidos. 12 de los 21 mercados, el costo de la casa era el costo de construcción, ¿verdad? Y el costo de la tierra más un 10%, que era el promedio que había. De repente, en los otros, es hasta 33% a 50% mayor. ¿Cuáles son los otros? Los Ángeles, San Francisco, Oakland, San José, Midtown Manhattan. Y te empieza a poner, mira, ya no es costo de construcción, más costo de la tierra, más 10%. Ahora es de 33 a 50%, porque en estos lugares hay otros costos. Pero ahí el político hábil lo que va a decir es el greedy capitalist que está aquí, mira el margen que te está extrayendo, qué sé yo. Pero no es que sean más greedy en New York que lo que son en Nebraska. Exacto. Esto aplica a todo. El tema de que una ley tiene un costo que vas a acabar pagando tú. En todos lados. En todos lados. Sí, sí. Entonces la gente aboga por una ley, pero no sabe el impacto que tiene en su bolsillo. Claro, sí. Y sí, porque no se ven del otro lado. Y en vivienda lo ves claro porque todo el mundo necesita un techo, necesita una vivienda y de repente lo ves claro. Sí. Mira, aquí ellos hablan, dicen, los controles de los precios de los alquileres han sido nefastos para los países en los que se ha implementado. Eso es lo que tú estás diciendo. Ellos dicen mentira. No. Esto es mentira, Jorge. Países como... esto es una fuente y tengo las otras fuentes aquí. Países como Alemania han implementado con éxito leyes todavía vigentes de estabilización y o control de rentas desde hace décadas. ¿Has visto cosas en Europa? Eso es totalmente falso. Hay un estudio que tiene 4 ciudades y una de ellas es Alemania. Para que tengas una idea, la renta en Berlín ha doblado entre el 2014 y el 2023. Costado el doble. Para que tengas una idea, si tú quieres poner un inodoro en una upgrade que tú hagas a una propiedad que tú alquilas, te lo tiene que autorizar ellos porque no puede ser un inodoro que pase de un costo X. ¿En Berlín? En Berlín. ¿Okay? O sea, las restricciones que tiene el aumento de la renta, ellos le ponen un cap, ¿verdad? O sea, que controlan. Y tú no puedes splitear un edificio, dividirlo, crear más apartamentos. O sea, ellos te controlan completamente en zonificación y lo que tú le puedes hacer es remodelarlo o reinvertirlo. Y eso lo que ha hecho es que no entra más gente a construir, no entra más gente a crear ofertas y te dobla la renta. ¿Entiendes? Como político yo te digo, te estoy protegiendo, pero no vas a tener más ofertas porque no hay apropiabilidad de tú hacer una inversión, de tu remodelar para poder alquilar.
Claro. By the way, eso Y lo afecta demuestra. el movimiento, ¿no? Claro. Porque Entonces, no pueden entrar y salir tan fácil. Exacto. Y hay un incentivo de quedarse. Exacto. A mí lo más que me da gracia con todo este control que piden y es que hace lo opuesto a lo que ellos piensan que hace. Ujú. Pues si tú quieres más integración, más diversidad, más inclusión. Entrada y salida no va a suceder. Exacto. Va a ser estático. Lo que hace es Exacto. perpetuar. Y yo creo, me imagino que la inversión de los edificios se reduce. Son completamente. O sea, tus propiedades se van deteriorando. Exacto. ¿Por qué yo voy a invertir si no te puedo cobrar más? No me puedo diferenciar del otro. Y es cómico porque, y esto es lo que los filósofos te dicen, volvemos al tema este de la envidia, pero es una lucha interna en ellos permitir inclusión, diversidad, oferta y que entonces unos que no son ellos tengan la capacidad de crear una riqueza a través del riesgo y la inversión que hacen. Así que como yo no quiero a alguien enriqueciéndose, prefiero tomarme esta medicina amarga de no tener la variedad, aunque creo que me la están dando. Sí, nos echábamos todo. Pero la raíz del problema es no, yo no quiero que él esté cobrando una renta que él gane dinero. Creo que también O afecta. sea, quiero igualar a todo el mundo la baja. Claro, pero y al no permitir que entre gente y lo que lo convierte es estático, yo creo que las ciudades alrededor también se afectan. Totalmente. Porque entonces la demanda se tiene que ir para otro lado. Totalmente. No tiene, o inclusive hay otros estudios, nosotros los citamos en la posición de esencia, donde se demuestra el beneficio que hay cuando tienes comunidades bien activas, con alto ingreso per cápita, con muy buenos hospitales, muy buenas escuelas, el beneficio que le crea a las áreas aledañas que quizás no tienen ese ingreso, se benefician por el intercambio social y económico que tienen entre ellas dos. Eso está probado. Y eso lo pierde al ser más restrictivo. Exacto. Una última. En Argentina eliminaron la ley de alquileres y los precios bajaron. Eso es lo que dice Jorge. Mentira. El otro Puerto Rico dice: la caída de precios de vivienda en Argentina se debe al colapso económico que está viviendo el país y no a la eliminación de la ley de alquileres. Hay un colapso económico en Argentina. Antes de mi ley, eso Claro, estaba, mira, eso estaba chulo allí. Mira, increíble. Para que tengan una idea, la oferta, cuando él eliminó esa ley, la oferta en Buenos Aires aumentó 300% inmediato. O sea que ya estaba hasta disponible. O sea, no fue que están construyendo. No, gente que dijo, ahora la pongo en el 300%. mercado. ¿Y tú sabes cuánto se redujo la renta? 50%. Esto es inmediato. Y no fue un colapso económico. No, que te demuestra que había una oferta ahí, pero ¿por qué no? Y es bueno quizás dejarle saber a la gente qué tenía Argentina. Mira, Argentina te obligaba por ley, esto es ley, monopolio de la violencia del Estado, que si tú eras un dueño de una propiedad que ibas a alquilar, tenías que hacer un contrato por mínimo de 3 años. ¿Así? Así mismo, nada más podías cobrar en pesos, no podías cobrar en ninguna otra moneda. Y básicamente, y obviamente sabes que el peso perdía el valor y valor, así que imagínate. Y 3 años, imagínate quién predice el valor del peso a 3 años. Los precios de los alquileres podían incrementarse anualmente, pero una tasa fijada por el Banco Central. ¿Ven? O sea, que era una intervención brutal. ¿Qué hace mucha gente que tiene una propiedad? No entendía meritorio alquilarla, claro, para lo que iba a recibir. Quienes tienen a veces muchas propiedades disponibles, personas que tienen más recursos, ¿entiendes? Así que lo que estás impactando es al que no tiene recursos, ¿me sigue? Porque él cierra eso y no tiene problema, ¿entiendes? ¿Qué pasa? Los propietarios tomaron medidas para protegerse de una inflación y no tener que exponerse esos 12 meses al impacto. Mucha gente, ellos aumentaron mucho los precios iniciales del alquiler. Pues claro. Había mucho alquiler negro, underground, obviamente, ilegal. O sea, y era prácticamente, o sea, era absurdo estar en el negocio de alquileres. De alquiler. No, me imagino que me imagino que te pedían unos depósitos bien braga. Quizás no te puedo cobrar la renta en dólares, pero te cobro dólares por el lado, o no te cubro, si se daña algo yo no lo voy a cubrir. O sea, los contratos cambian. En ciertas regiones de Buenos Aires que eran más necesarias para alquiler, 170% aumentó. 300 pero 170, que eran las más difíciles para tu prime de pump. 160 aumentó tan pronto eliminaron la... En oferta. Exacto. Descenso de 40% del precio de las propiedades, alquiler ajustado a inflación desde el pasado mes de octubre, según Federico González Rocco, economista en Empiria Consultores. En el 2022 había unas 200,000 viviendas vacías en Buenos Aires. 2022.
200.000 viviendas vacías en Buenos Aires, un 45% más que en 2018, según un informe de CD, su grupo urbano centrado en desarrollo urbano. Mira, esta muchacha y fue a estudiar odontología, pasó 18 meses buscando un lugar para alquilar. Y de repente quitan la ley, tenía opciones. Claro, claro. Eso es básicamente, que eso es fascinante porque no fue ni construcción nueva. Eso Eso estaba disponible y por leyes no podíamos utilizar esos recursos para lo que la gente quería usar. Es que la persona dice, la propiabilidad que me va a dar el riesgo de yo tener que ir allí bregar con el inquilino, arreglar las cosas que se dañen, para el valor que me va a dar con esta inflación. Y el dolor de cabeza no vale la pena. No vale la pena, deja eso ahí. ¿Entiendes? El capital es bien inteligente. Ahí, llevártelo para Miami. Claro. ¿Entiendes? Y no hay problema. Y obviamente, de repente, el impacto ha sido de la noche a la mañana sin que empiece la desregulación y la deszonificación para el desarrollo nuevo que te crea oferta nueva, claro, que va a hacer que los precios bajen aún más. Claro. Y ni hablemos de los trabajos que se crean y la economía que se crea con toda la inversión, hasta que busque su equilibrio. Claro. Okay, ya toda la oferta está atendiendo la demanda. Ya esto está equilibrado, no voy a arriesgarme en construir unos apartamentos porque quizás no los puedo alquilar. Sí, no hay población nueva, no hay nadie interesado. No hay, no. Sí, y eso es lo que está pasando ahora mismo en Argentina. Entonces, hay muchos otros casos. El otro caso, se estudiaron 2 casos más. Uno es el de Minneapolis y otro es el de Nueva Zelanda, de Auckland. Minneapolis, número 11 de las 59 ciudades metropolitanas de Estados Unidos. En el 2022, el promedio de renta ha crecido solamente 1% desde el 2017. Comparado a 31% nationwide. ¿Qué hicieron ellos? Removieron las cargas de aprobaciones y permisología y los costos de construcción por parte del Estado y hicieron la rezonificación para que hubiera housing, multifamily housing y todo. Sí, áreas mixtas y todo esto. Y Minneapolis es un case study que los académicos lo están estudiando diciendo, wow. Pero el otro Puerto Rico no le gusta a Minneapolis, porque él dice eso es mentira. Minneapolis también está por adoptar leyes de rentabilización, control de rentas, como lo han hecho otras ciudades de Estados Unidos. Aquí están los datos. Obviamente se han dado cuenta que mantienes un control de la renta, que el mercado decide, ¿entiendes? Y le creas la oferta a todo el mundo, pero lo que tienes es que sacar el yugo del Estado de imponer todas estas leyes. El otro es Auckland, en Nueva Zelanda, redujo el crecimiento de la renta básicamente 25%, el tren que iba aumentando porque les preocupaba, esto está aumentando mucho. ¿Y cómo lo redujo? Lo mismo. Echó leyes para atrás que habían aprobado de zonificación y regulación. Esas son las 2 áreas que ya académicamente, cuando lo mires, inclusive el HUD, el secretario de HUD de Estados Unidos, de vivienda, lo entrevistaron y esas fueron las 2 palabritas que él dijo. Nosotros nos vamos a enfocar en remover. Desregular Y rezonificar. Y eso es lo que tú ves en Puerto Rico también. Eso es lo del plan de uso de terreno. Puerto Rico, ¿no? El plan de uso de terreno que se metieron en el plan vasco, o sea, de 86% de la tierra no se puede desarrollar. Y eso viene del socialismo de España, del País Vasco, de no construyas aquí nada. ¿Entiendes? Entonces, por favor, pues 50% de la construcción en Puerto Rico sabemos que es informal. Porque claro, no deja construir a nadie. Pero entonces quieres que tengas accesible. Vivienda asequible. Sí, pero no puedes construir. Pero no puedes construir. O sea, defínete. O te peinas o te haces rolo. Y en el lugar que se puede, pues es un proceso bien largo. También el tema de las viviendas viejas, los problemas de herencia son complicados. Lo que tú has explicado también de registrar la propiedad nueva. Es 10 veces el costo aquí de heredar, transferir a tu nombre, todo ese costo, ¿verdad? Es 10 veces más caro que en Estados Unidos. ¿Y por qué? En cualquier sitio de Estados Unidos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos todo el tema del catastro, del registro, de los notarios, de cambiarlo a tu nombre, de cuando alguien muere. Eso no suena tan caro. Bueno, porque tiene que ser tan caro. Yo pagué $7,000 y pico por una propiedad y $8,000 y pico en las de mi mamá, entre la familia. Pero, what's in it? ¿Qué hay en los $7,000? Uf, tú tienes que, yo tengo ahí la factura, vamos a ver, pero tú tienes que fallecieron ellos y tienes que entonces hacer toda la documentación con el gobierno y declaratoria de heredero y transferirla, ponerla a tu nombre. Ahí hay un pago de cierre y de título de propiedad y se ponga a nombre de los herederos. ¿Ok? Después cuando tú la pones a nombre tuyo, eso está registrado. Ahí nada más entre sellos de abogados y del gobierno es como $3,000 y pico de pesos. ¿Qué? Después cuando tú la vendes, ¿entiendes?
que quiera hacer eso, vuelves a entrar en ese tema. ¿Okay? Así que es un costo considerable y lo hemos argumentado. Si yo soy 2 hijos de una familia, los 2 se fueron para Estados Unidos, uno está aquí y el otro está allá. Tienes tu esposa, tus hijos, tu esposo, tus hijas, y tienen sus propiedades, están echando para adelante. De repente heredaron la casa del papá de uno de ellos o de la mamá. Fallece y la hereden. Esos hijos ahora tienen que hacer un desembolso considerable para poder heredar eso y que esté a su nombre, y una vez esté a su nombre poder hacer el intercambio. Ni hablemos de que me tomó 8 o 9 meses con abogado top. O sea, el proceso es largo y tú tienes que pagar adelante. De frente. Sí, exacto. Y después después vende cuando o está tu nombre, entonces tú tienes que entrar el cash, que te liquide. Entonces lo tienes que poder vender, claro. Lo tienes que poder vender. Y cuando lo vendas, hay que hacer ese pago en la venta. Otra vez. Entonces, ¿qué ocurre? Si está la persona allá afuera viviendo y está bien ocupado y le dice que son 3,000, 4,000 pesos, te va a decir, olvídate. Déjalo de ahí. eso. Mejor no lo hago. Y yo no tengo duda alguna. Yo lo escribo esto donde quieras, que los adecefios que hay en Puerto Rico, por todo, yo corro bicicleta por todo, tú los ves por todos lados, muchísimos son propiedades heredadas. Yo no te estoy hablando ni del proceso. O sea, de que esto es gestores, abogados, y 9, 8 meses para que se ocurra todo esto. Esto no es un app como Sesco que al otro día... Sí, mira, dámelo a mí. Nada que ver. Entonces imagínate, si yo tengo que hacer toda esa inversión para poder ponerlo a mi nombre, para luego poder venderlo y tener una ganancia, quizás yo no tengo ese efectivo para hacerlo. O no me interesa bregar con esto ahora. De nuevo, filosóficamente esto es una intervención indebida e innecesaria del Estado en tu propiedad privada, en tu derecho constitucional, que viene de tus padres, que lo pagaron, lo trabajaron, que lo dan a ti. Tú no puedes tener eso bajo tu nombre y por lo tanto tú no puedes hacer un intercambio económico. ¿Cuál es la solución del Estado? Quitártelo. O sea, déjame ponerte suficientes barreras para que sea difícil para ti adquirir lo que es tuyo. Si no lo reclamas, te lo quito. Entonces déjame pasar una... No, vete a la raíz del problema. Hazte un app como el de Sesco y que en un día la persona entre su nombre, el certificado de nacimiento, soy el hijo de fulanito, eso viene a mí, mira, aquí están los 75 pesos, los sellos que tú quieras. ¿Y por qué? ¿Por qué es más difícil que entonces, eso? Si fuera así, yo te garantizo que aquí no hubiera propiedades baldías, serían bien pocas. Porque yo vivo en Alemania, o vivo en España, o vivo en Estados Unidos, o vivo en Colombia. Se murieron mis padres, pero por un app yo puedo hacer todos los trámites. Y ya esa propiedad está a mi nombre. Ah, bueno, si tú me dices que esa propiedad vale 80,000, 220,000 pesos y que lo que tengo que hacer es todo esto para ponerla a la venta, pues entonces creas una actividad económica. Claro. Y hay accesibilidad. Pero si yo te empiezo a bloquear para tú poder poner eso a tu nombre, tienes una migración saliente de 600,000 personas que están heredando esas propiedades pero viven afuera. Tengo que viajar a Puerto Rico, tengo que bregar con todo ese sludge. Y mucha gente, también muchos herederos ahora. Yo compré un apartamento de una herencia y la mayoría de los herederos eran mayores también. Claro, es bien complicado. Maybe el heredero tiene 70 años y no quiere bregar con estas cosas tampoco. Güey, yo soy 5 hermanos y gracias a Dios no tenemos ningún problema. Si tú le añades ahí que haya un problema entre 2 de ellos, que es un problema usualmente por toda esta... Se fastidió. Eso hay que simplificarlo, eso hay que hacerlo extremadamente sencillo y eso va a crear un banco de propiedades disponible. Porque si tú me dices a mí que me van a llegar 100,000 pesos por una casa que heredé, yo vivo en Wisconsin. Sí, no hice nada. Y heredé una casa allí en ¿Qué necesitas? Un botón, que le des un botón y me envíes 70 pesos. Y lo que tengo que hacer es cambiarlo a 375, ponerla en el mercado a precio bombado porque hay que arreglarle quizás todo el sistema eléctrico y hay que, las rejas están todas oxidadas. O sea, los viejitos cuando viven, sí. Las casas están... Se deterioraron. Las casas que vivo cogí yo de mami, pues están... Sí. Había que darle cariño. Pues, pero si tú me dices que yo no tengo que hacer nada de eso, pues yo la pongo a la venta bien disponible y ahí tienes tu accesibilidad. Ok, perfecto. Vamos a movernos entonces a otro tema, obviamente relacionado a libertad económica, de la noticia que salió ayer. Hay un proyecto de ley de que quieren, ¿verdad? Que ya se ha aprobado en ambos cuerpos, yo lo discutí ayer en mi programa de ayer, de que las licencias, las personas que están licenciadas en las profesiones que requieren licencia, que en Puerto Rico son considerables, ya fueron licenciadas en algunos de los estados de Estados Unidos y se muda a Puerto Rico, pues se convalida automáticamente. Y si tiene que hacer algunas cositas extras, se hace, pero ya tiene la licencia como quiera de entrada. ¿Por qué? Porque en el otro estado se la dieron.
Claro. Eso es lo que hace. Yo lo leí y esto, Claro. ok, no suena nada. Esto no es Hayek, nada, ni libertario, ni nada. nada. Esto es, mira, Sencillo. vamos a usar el sentido común. Pero hay mucha oposición de los mismos gremios, de las mismas profesiones que tienen licencia. Y muchas personas me escribieron ayer, vieron mi episodio y me escribieron, no, que no lo estás viendo bien, no estás entendiendo, qué sé yo, qué. Y yo, mira, ¿qué es lo que yo no estoy entendiendo? Yo estoy entendiendo que si alguien lo sabe hacer en Florida, lo puede hacer en Puerto Rico y los consumidores en Puerto Rico se benefician porque hay más personas brindando el servicio, personas hábiles y capaces. Claro. Y si son bacalaos, pues el mercado no los va a escoger. Claro. Y si está saturado, pues no vendrán porque no hay oportunidades, no las van a ver. So que, Claro. explícame, what am I missing que tú estás viendo Mira, aquí? el informe de licencias ocupacionales que tienes aquí fue el Ajá. primer informe que hicimos en ILE. Este es el primero. ¿Por qué? Ujú. Porque 75% de las licencias ocupacionales impactan a personas de bajos y medianos ingresos. 75%. 75%. No es el médico, no es el ingeniero, no es el arquitecto, o no es el broker. Es las personas de bajo ingreso. El electricista, el barbero, el plomero. Y la clase trabajadora. La clase trabajadora de abajo, porque yo soy trabajador también, ¿verdad? Sí, pero lo que usualmente, sí, no quiero decirlo. Los obreros, ¿verdad? Esas ocupaciones. Eso es lo primero. Nos interesaba mucho porque esto lleva desde el 2012. Esto lo comenzó Obama y lo comenzó la Casa Blanca, interesantemente. El estudio, en pensar en estudio, estas cosas. El primer estudio que se hace en los Estados Unidos sobre este tema a fondo lo hace la Casa Blanca, la Organización Mundial, y es un estudio devastador, donde dice esto que te acabo de decir. Dice que no mejora la calidad, que no mejora los precios. Inclusive dice que hay ocupaciones que no son de salud y seguridad pública. Ujú. Como es el gobierno federal, le exhorta, crea hasta un grant federal para que los estados estudien este tema. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que la clase baja no está teniendo los escalones bajos suficientes para poder entrar y comenzar su movilidad ascendente. Y que los más que se están impactando son los pobres, por las barreras que se están poniendo en unas ocupaciones que los datos les están diciendo que no está mejorando la salud y la seguridad pública, que es el objetivo por el que el Estado puede interponerse con tu derecho constitucional de ganarte la vida libre y voluntariamente la ocupación que eliges de manera honrada. Ujú. Así que si el Estado va a decir, párate ahí, coge una licencia, coge este examen de educación continua para tú poder llevar comida a la mesa de tu familia, tiene que haber una justificación Ujú. de que estás velando por la salud y seguridad pública. Ujú. Un peligro inminente en lo que tú vas a hacer para con otros. Que si yo como Estado no intervengo, lo que provoco es algo peor porque se ponen muchas vidas en riesgo, Correcto. porque el loss given default, como se dice, la pérdida por yo no haber intervenido, la pérdida que un médico te trate sin tener la experiencia Ok. es de vida o muerte. Exacto. Pero hay muchas profesiones que no tienen nada que ver eso. con vida o muerte. Y quiero enfatizar que es un derecho constitucional humano, un derecho humano internacional y está en nuestra condición el tú poder ganarte la vida de manera honrada en la ocupación que tú elijas, sin intervención innecesaria e indebida. Así que para que el Estado se interponga, el Estado tiene que tener evidencia de lo que tú vas a hacer, impacta la seguridad. Si tú no tienes que demostrarle al Estado, el Estado te tiene que demostrar a ti que si va a intervenir es que tiene la justificación, la lógica, la data y de que esta es la mejor forma de minimizar los riesgos. Exacto. Y entonces debería poder intervenir. De ahí comienzan los centros académicos, West Virginia University of Occupational Regulation, el Hoover Institute en Stanford, empieza la Universidad de Connecticut, como 6 o 7 centros académicos y think tank de pensamiento nacional a estudiar licencias ocupacionales. Se dan cuenta que hasta el 1960 solo 5% de la participación laboral en los Estados Unidos necesitaba una licencia ocupacional. Antes del 1960, Antes del solamente el 5%. Asumo que eso eran médicos y abogados. Exacto. Comenzó con médico, fue la primera, dentista fue en 1908 y en 1923 fue dentista. ¿Y qué pasó de 1960 para acá? Estamos casi en el 30%. 30% de las personas que trabajan están en una profesión que requiere licencia. 26 puntos, algo por ahí. Sí. Eso en Puerto Rico. Eso es sí, Nacional. nacional. O sea, que esto es un problema no solo de Puerto Rico. No, esto es Bueno, que empezó Obama, esto como tú dices. comenzó nacional. Esto en Puerto Rico está más atrás con esto que nada. Cuando nosotros vemos todo esto, vemos los estados, empezamos a visitar a las convenciones allá nacionales de las reformas estatales al tema de la libertad económica, licencia ocupacional es
Para que tengan una idea, 46 estados ya tienen que cualquier persona con un antecedente penal puede tener una licencia ocupacional. Antes ningún estado permitía, incluyendo Puerto Rico. Ok. Esa ley ya la pasó Puerto Rico. Okay. Si quieres reinsertar a las personas. Sí. Queremos reformarlo, reinsertarlo, pero no puede hacer nada. Exacto. No puede hacer nada legal. En ese estudio que hicimos de Puerto Rico, nos dimos la tarea con el Departamento de Estado. El Departamento de Estado no sabía ni cuántas licencias ocupacionales había en Puerto Rico. No sabía ni qué agencias tenían licencias ocupacionales. Tuvimos año y medio con la Universidad de Puerto Rico haciendo la investigación. Salen 134 licencias ocupacionales. Salen 13 licencias ocupacionales que nadie tiene. Nosotros comenzamos el estudio para que las cargas que le pone de educación continua, de la cuota, del examen, esos requisitos se atemperaran, armonizaran con los que están armonizando los estados. No sabíamos que íbamos a encontrar 13 que nadie tiene. O sea que si no se están muriendo allá, no se pueden estar muriendo aquí. ¿Cuáles son las 13 o cuál es la más sexy de las 13? Las cómicas es promotor de espectáculos. Los que hacen eventos y los conciertos. Tienes diseñador de interiores. Tienes relacionista público. Tienes administrador de condominio. Relacionista público. Asistente de administrador de condominio. Asistente de administrador de condominio requiere una licencia. Delineante. Tiene. Espérate. Asistente de administrador de condominio. ¿Y el administrador requiere licencia o no? También, ok. Sí. El administrador y el asistente. Exacto. Tienes el planificador de entrenamiento, tienes el químico, el agrónomo. Todas estas somos Puerto Rico nada más. Entonces, los estudios de los académicos demuestran que estos son finquitas. Claro. Que son los gremios. Ellos te dicen hasta cómo comienza su desde el 60. Un grupo de profesionales van a cabildear a la legislatura que le pongan un control, porque así hay menos oferta. Para una demanda puedes aumentar tus precios. Es lo mismo que hablábamos del control de precios. Y esa gente entran a ser parte de la Junta Examinadora. Los mismos que practican la ocupación. Lo que ellos, un cartel. Exacto. Estos son carteles. Y eso te lo dice el informe de Casa Blanca de Obama, y después las investigaciones lo comienzan a validar. No mejora precio, aumenta precio. Bueno, pues claro. Reduce oferta. No mejore calidad. Hay estudios de que donde hay una licencia hay menos calidad que donde no la hay. Bueno, porque está reduciendo la competencia. Correctamente. Correcto. Porque ese argumento lo voy a escuchar mucho. Yo sospecho que los gremios no iban a televisión y decían, hay que crear esta licencia para yo saltarme de chavo. Eso no lo vendían así. Exacto. ¿Cómo es que lo venden? ¿Cuáles son los argumentos que ellos le van a decir? Mira, se comienza en el 1970 a hablar de calidad, de que esto controla la calidad. El gobierno no es Departamento de Control de Calidad y el gobierno no tiene ninguna evidencia de que ellos, en su planificación centralizada y el monopolio que tienen de la violencia, ellos pueden controlar calidad. Los datos demuestran que después demostraron que no. Obvio. Porque el mercado es el que te deja, porque ahora tienes todos los apps estos de Angie Slays y todos los de los handyman. Y los académicos hicieron unos estudios exhaustivos. Como el Yelp en los restaurantes. Y ellos miraron los precios de servicios en un sitio donde no había licencia y de ese mismo servicio donde había licencia. Los precios son más bajos acá que acá. Entonces miran los reviews para ver las calidades. Y obviamente lo hacen a nivel macro, o sea que es mucha data de muchas personas diciendo, y la calidad aquí está más alta que acá. Y de eso empiezan a hacer estudios a demostrar esto es una falacia, te da una seguridad falsa y te está perjudicando. Entonces, además encontramos que había 34 licencias que solo 4 estados o menos tenían en Estados Unidos. O sea que Puerto Rico, y se entiende, yo lo entiendo porque Puerto Rico es un mercado pequeño. Así que las personas tienden, como es una isla, y tu mercado no es tan grande, tú vas a tender a protección. Protégeme, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Qué ocurre? Esas reformas tienen la de antecedentes penales y una de las reformas que ya esa antecedentes penales la tienen 44 estados y esta la tienen 28. No lo mencionaste ayer para mencionarlo. Reconocimiento de licencia universal. La Casa Blanca comienza a decir, el americano tiene un derecho constitucional de moverse libremente dentro del territorio estadounidense. Y esto está impactando la movilidad. ¿Ok? Eso es 2012, ya ahora es mucho más fuerte, pero la movilidad es mucho mayor. Te cambian de trabajo, tú estás casado con alguien que tiene una licencia y se mueve, no se puede mover porque no le convalidan la licencia. Y de ahí comienza, tenemos que crear un sistema de reconocimiento universal. Una enfermera anestesióloga en la Florida tiene que ser lo mismo que una enfermera anestesióloga en Oklahoma o en Pensilvania. Entonces comienzan a crearse, ya hay 28 estados que lo tienen. O sea, estos 28 estados. El reconocimiento universal. Que es la misma licencia que hay aquí. Es lo mismo que propone la ley. La ley que hay aquí es idéntica a la ley que hay allá. Hay solo 2 cambios boricuas que nos perjudican, pero el paternalismo siempre va a tener su sazón.
pero hay 28 estados que ya la tienen. Yo te los puedo, 18, te No, los puedo tranquilo, leer. pero es la ley que yo leí ayer, la PS La ley. 00, Esa la que no ha ley- firmado Jennifer todavía. Exacto, esa ley ya la tienen 28 estados. Y el reconocimiento Se llama universal. igual. Universal License Recognition. Esto Ok. you Google, esto está estudiado por los think tanks de Estados Unidos. Ok, Esto ok. no es nuevo, esto comienza desde el 2012. Se espera que para el 2026 todos los estados la tengan. El impacto positivo que está teniendo en las personas que se mudan a esos estados y comienzan a trabajar, mejoran la participación laboral, las contribuciones de bienestar que le hacen a ese estado, han sido brutales. O sea, no tiene ningún detrimento. Es que yo no entiendo esta, así que yo... Mira, sí la entiendo si estoy tratando de proteger mi finca. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Puerto Rico, no queremos que se quede atrás. Es territorio estadounidense, tiene que tener movilidad. Necesitamos personas. Y más importante, tiene la migración más alta en los últimos 10 años de todos los Estados Unidos. Que si hay un lugar, y la participación de nosotros, que históricamente es 40% y allá 62%. O sea, que si tú quieres traer Profesionales. los puertorriqueños de nuevo para atrás, que van a ser los más que van a querer volver para acá porque hablan ya español y entienden esto y tienen familiares aquí, ya tienen Una atadura, sí. una atadura. Para ellos regresar aquí, si ellos tienen una licencia allá, esto es una barrera para que no vengan. Es que es obvio. Entonces tienes que hacer el proyecto que ya está haciendo todo Estados Unidos y decir, si tú tienes tu licencia en Connecticut y tú eres un plomero, no te preocupes, vienes para acá y se te va a convalidar. Los 28 estados solo piden que hayas trabajado un año. Un año allá, en buen estado, dentro de todo lo demás. Ujú. Aquí pedimos que hayas trabajado 3 años. No, Somos bien. los únicos que piden 3 años. Un poquito más, por Desde eso, un- que no venga el plomero bacalao. Nos va a perjudicar a nosotros. Yo sé, pero... Pero pues te doy ahí un Por poquito. chaval. Pero es bien sencillo. Vienes con tu licencia de plomero. Sí, ya trabajé 3 años allá. Soy plomero de la Junta de Connecticut. La Junta de Connecticut tiene unos exámenes para que seas plomero. Allí funciona bien la plomería. Exacto. Pues mira, tú vienes, te muestras. O sea, no es que nosotros tenemos una plomería que es diferente a la de allá. Entonces, hay códigos de construcción eso que son distintos, pero tendrás que adaptarte a esas obviamente, cosas y ya. ¿quiénes se quejan? Pero la capacidad de hacerlo la tiene. Así que básicamente nosotros cogimos ayer el post, se puede entrar a Facebook. Lo tengo cogimos aquí, si lo quieres ver. Y cogimos cada uno de los argumentos y demostramos cómo la ley dice lo opuesto a lo que ellos están diciendo. Ok. O sea, sin haber revalidado sus credenciales. Mira, no, tú tienes que cumplir con un sinnúmero de cosas y tienes que haber pasado unos credenciales de un examen, una revalida, una educación continua en ese estado de origen. De nuevo, esto es libertad económica light. Exacto. No, esto es algo bien estándar. Permitiría el reconocimiento universal de licencia foránea. Nosotros, o sea, Foránea, de aliens. todo ciudadano americano no es foráneo en territorio estadounidense. Foránea. Plomeros en Marte. Así que no hace ningún sentido que tú estés diciendo que una persona que... Imagínate tú le digas a un Y yo lo haría. un puertorriqueño que viene de Connecticut, plomero, cuando venga para decir esa licencia foránea, usted es foráneo. O sea, no hace sentido. Esta legislación solo aplica a Puerto Rico y no se extiende, validez, eso es falso, a otros estados falso. Obviamente cada estado tiene que hacer la ley El suya. proceso, sí. Pero es cómico porque esto, ¿quién quiere velar por ti? A ti Eso te, es lo- ¿sabes a qué? ti Eso te fue lo conviene, más que aquí me- viene, pero... Eso fue lo más que me criticaron. No, porque, Y yo, y yo tenía una discusión con alguien, pero aquí la esencia, quiero volver, es envidia. Y tenemos que llegar filosóficamente a ese punto. Ellos dicen, si no me van a reconocer a mí allá, yo no los reconozco acá. A mí me conviene reconocerlos a todos. Eso es lo que yo Porque dije. pueden venir de todos. Vienen aquí, el problema viven de ellos aquí, si no me van a pagan reconocer. impuestos aquí, dan servicios aquí, mejoran la calidad de vida aquí y mejoran los precios de los consumidores. La calidad de los precios es lo que va a mejorar para el consumidor. Así que yo voy a pensar en mi Aquí. grupo aquí. Perfecto. Tú estás diciendo, si tú no haces lo mismo para los tuyos y para el bienestar de los tuyos, yo no lo hago para los míos y el bienestar de los míos. Es ilógico. Eso fue lo que yo, me pasó Ahora, ayer la si noche. tú piensas envidiosamente, tú dices, yo no te voy a dar a ti el beneficio de que los de aquí puedan ir para allá si tú no me lo das a mí. Pero eso es como... Es, que Entonces, es obviamente una mentalidad bien pequeña. es como tener 10 electricistas que son unos caballos, Claro. digamos, y están en el aeropuerto de Florida diciendo, yo quiero ir para allá. Tú Ajá. me vas a convalidar. Y tú les dices, yo no quiero que tú no te mudes a Puerto Rico, no vengas con tu familia a vivir a Puerto Rico, no vengas a traer bienestar a Puerto Rico con tu trabajo. No quiero. Porque en Florida no dejan que yo me mude para allá y viva allá. Mira, está mejor porque es un sitio menos, que sabemos que el aeropuerto es el problema de nosotros. Sí, sí. A Es un nosotros sitio se nos menos van, a donde ellos no se levantan tanto. Exacto.
Y lo otro es, si queremos destrancar lo que estábamos hablando en el primer tema, destrancar la vivienda, la construcción y eso, pues tú necesitas que haya movimiento de mano de obra. Oye, tú vas a necesitar todas estas personas. Puerto Rico tiene 40% de participación. Es uno de los problemas estructurales, definitivamente el problema significativo de nuestro bienestar como sociedad, que la gente no trabaja en la economía formal. Estas personas vendrían a trabajar en la economía formal y hacer un bienestar, porque cuando tú trabajas, tú produces, y cuando tú produces, tú sirves a tu sociedad. Y tú estás diciendo, no, déjame ponerle barreras para que eso no pueda ser dentro de territorio estadounidense. O sea, que es absurdo. Entonces, el otro que tienen aquí es, le dan un licenciamiento en este estado en el que las leyes son similares, pero aquí no estamos hablando de eso. Son las mismas leyes. O sea, inclusive el argumento es sacando las que no deben existir. Es que dime qué diferencia hay en que Connecticut le diga a una enfermera anestesióloga, si eres enfermera anestesióloga puedes atender a este paciente, y que aquí sea diferente. ¿Qué requisito tiene que hacer Puerto Rico? ¿Qué tiene en el DNA el residente de Puerto Rico? Que la atención de la enfermera anestesióloga aquí tiene que ser diferente. Nada. Nada. Si a nosotros se nos llevan los Así que tú no me puedes decir que los también. requisitos de Puerto Rico son los buenos y de allá no. Ni hablemos de la calidad del servicio. Si estamos pensando que el Estado es el que define la calidad a través de los requisitos que hace para permitirte dar el servicio, pudiéramos entrar en un debate del desempeño de eso. Sí, claro. ¿Y por qué confiar en el burócrata? Nunca he entendido esa lógica. Exacto. Tienes la arquitectura, es una profesión que exige educación formal, experiencia práctica, aprobación de exámenes y colegiación, únicos en Estados Unidos en colegiación compulsoria en cualquiera de las 26 ocupaciones. ¿Qué vamos a hacer con eso, con las colegiaciones? Bueno, ¿cuántas quedan? Esta ley te pide que si vienes de allá, que tienes que colegiarte acá. Esto es bien light. Que te dice, no, allá tú no tenías colegiación, pero aquí cuando tú vas para acá tienes que pagar la colegiación. Por eso yo digo, esto es light. Yo lo leí, ellos lo ponen como que aquí están colegiados y allá no. Este no fue el sueño. Yo leí la ley y este no fue el sueño de Jorge. No. Esto es un paso. Esto es lo que hacen todos los estados. Un paso para aportar. Promueve la movilidad, lo que promueve es la movilidad. Pero cuando empecemos a hablar de quitar licencia, olvídate tú. Si esto es Exacto. Esto es para que venga gente razón. ya. Cuando tú dices, vamos a quitarlas. Mira, Puerto Rico tiene un problema serio desde el paternalismo de los españoles, de libertad. O sea, no queremos libertad, queremos protección. Y queremos que nos digan cómo vivir las cosas. Eso remueve nuestra responsabilidad individual, ¿verdad? Remueve nuestro agenciamiento moral en la sociedad y nuestra responsabilidad en ella para con nosotros y para con nosotros mismos. Y entendemos que un tercero es el que debe definir eso por nosotros. Pero después se nos hace bien difícil ir a sociedades libres y valernos por nosotros mismos. Digo, algunos lo hacen y transicionan muy bien. No, claro, pero porque lo que el espíritu se despierta. lo digo como sociedad completa. No, sí. Si tú quieres moverte a vivir libre, ya claro. al land of the free, como las sociedades de más desarrollo. Sí, hacerlo desde aquí, los individuos logran y se van claro, se adaptan a la cultura de allá. Exacto. Entonces, si tú necesitas esa masa crítica para que eso se logre, tú empiezas a decir, diablo, pero esta gente no quiere libertad. Y son de todos lados. Eso es lo que yo quería resaltar en mi episodio. Yo estoy seguro que son las personas que en la campaña del año pasado estaban montándose, gritando a Juan Dalmau, socialista, paternalista, que esto, se montaba, le daba like a los episodios, qué sé yo, que libertad económica, capitalismo, quizás iban a tus desayunos, todo. Sí. Y cuando vienen a pasar cosas que son light, super light. La otra que se quejan que es falso, de que esto, en vez de estar trabajando para que podamos trabajar en los otros 50 estados, by the way, tú no tienes jurisdicción sobre los otros estados. Podemos hablar con ellos. Pero 28 estados ya se dieron cuenta que esto le conviene a ellos. No es porque te lo están haciendo porque te conviene a ti, le conviene a ellos de que tú vayas allí, trabajes allí, hagas tu vida allá. Claro. Y están permitiendo, echa para acá. Tú eres enfermera, licenciada, trabajadora social licenciada, echa para acá. Te necesitamos. Tenemos escasez de enfermeros. Vengan. Tú entrenaste en Puerto Rico. Vente, paga, no importa. Entonces, 3 cosas bien interesantes. Primero, hemos hablado aquí que el puertorriqueño, hay una frase bien famosa que usamos en ILE, es capitalista hasta que le ponen la competencia. Claro. El sector privado hay que privatizarlo. Claro. Porque es un sector que quiere ser privado, sí, pero con todas las que protecciones. Me garanticen las ganancias. Exacto. Y obviamente, el tercero es que
por culpa de esto es que los salarios son bajos. Explica esa, porque la gente no entiende cómo se están tirando en los pies con esto. Porque no tienes competencia. Al no tener competencia no hay innovación. Al no hay innovación no hay calidad. Y al no haber calidad no hay disposición a pagar. El willingness to pay. ¿Ok? Entonces cuando tú tienes eso, se crea calidad, movimiento laboral. Y eso va a provocar que las personas que tienen esa calidad van a demandar un mayor salario, pero el cliente que lo va a recibir está dispuesto a pagarlo. Y cuando vienes a ver, igualas a la alta y empiezas a pagar salarios más altos. Y la gente empieza a ganar más y está dispuesta a pagar por los servicios para que le pinten la casa, para que le sellen el techo. Empieza a pagar, a querer pagar más. Es la manera que tú lo subes. Pero tienes que tener esa competencia que es libre, que compite y que las personas con el mejor mérito puedan echar hacia adelante. Y significa que hay personas que van a perder. Claro, van a Y van a perder. tener que adaptarse y encontrar otra avenida. Exacto. O mejorar su calidad. Y eso nos etcétera. lleva al problema que nadie está hablando, de que tú estás argumentando que se va a llenar esto y van a comer, pero si aquí van a ganar mucho menos. Sí, esto no se va a llenar. No se va a llenar. O sea, que esto no te va a Ojalá resolver. venga, Esto no los va a bueno. traer de inmediato, porque No. tampoco es que aquí pagas más. Entonces, cuando empiezas a ver a los realtors, mira qué ocupaciones se quejan. Realtors, somos muchos. Como si ellos son los que definen cuánto. ¿Cuántos deben ¿Tú ser? te imaginas? Yo soy ingeniero eléctrico, digamos, que le digo, sácame una ley ahí, no más ingeniero. No Mayagüez, no gradúes más. No, digo nosotros. Ya Si somos alguien tres- puede decir que somos muchos, son los podcasts. Ya somos 335. demasiado No, pocos. no más. No me puedo poner más porque eso lo defino yo y tú con 3 o 4 allí definen cuántos somos para todo Puerto Rico. Que no lo definan los clientes, que no lo definan los consumidores, que no lo definan los patronos, que no lo defina el mercado. Definen ustedes unos pocos, protégenos. O sea, que se les ve la costura. Sí, ya lo dijo, claro. Entonces, Straight up. como no quiero, lo dije, esto lo dijeron claro, de frente. Sí. Pero cuando yo no quiero decirlo así tan claro, yo empiezo a usar excusas. Sí, la calidad. Pero es que allá no me dejan. Pero No, la calidad. ajá, Va el fraude a la viejita. O a decir que, pero no va a pedir que esa gente va a llegar aquí y ya pueden trabajar. Porque Imagínate, trabajan allá, la imagínate. viejita, el fraude. Mira, esa gente llega aquí, tiene que ir a la junta examinadora, tiene que llevar su formulario, tiene que enseñar la licencia, tiene que demostrar que fueron 3 años, que no tiene antecedentes penales, que no cometió un crimen, que no se está huyendo de la Y justicia. el consumidor lo tiene que escoger, no es que le Y garantiza. después en el tiene que el mercado, consumidor escogerlo. Y O sea, no que 1, 2, 3, tiene que cuando hacerlo tú bien ves para que lo lo coja que el no próximo. quieren es que aumente la oferta, que haya competencia, porque entonces así ellos pueden quedarse en el mercado. Pero entonces lo que sucede, de nuevo, lo que sucede es que el que quiere entrar, ya sea que venga de afuera o el que está tratando de empezar aquí, le sigue cerrando las puertas y se van a montar un avión y se va a ir. O el que no viene, el de afuera no viene y el que está aquí se va. Es lo mismo de las Es un viviendas. shrinking business lo que estamos haciendo. Filosóficamente es lo mismo de las Es lo viviendas. mismo. Ponme regulaciones para que no se puedan mudar para acá otros que quieran hacer un desarrollo y multi eso, porque va a entrar a personas de menos ingresos, yo no lo quiero aquí. Después nos Y quedamos solitos aquí. Exacto. Y después, hombre, ¿por qué no hay servicios? ¿Por qué no hay médicos? ¿Por qué no hay productos? Bueno, pues si tú no permitas que esto sea bueno para la gente. Exacto. Pero a mí me duele como profesional que pensaría yo que son personas pensantes y personas responsables hacia el prójimo y hacia el bienestar de la sociedad. Y que sean personas que utilicen desconocimiento, ignorancia, argumentos que no son sostenibles con datos y evidencia empírica, que tiren esas cosas allá afuera para no permitir que ocurra ese bienestar, pues es bien preocupante. Porque estamos hablando de grupos que deben ser seres pensantes y productivos en la sociedad. Sí, y en beneficio del consumidor, Beneficio no del de consumidor, ellos. del mercado y del bienestar. Del bienestar en general. Pero obviamente el consumidor no es lo más que le interesa. No, es irrelevante. Mira, el último, para ir cerrando, Jorge. Último tema, esto salió hoy. Quería tocarlo breve contigo. El Banco de Desarrollo Económico, el Banco del Gobierno, elevaría, cuando uno esperaría que vaya para el otro lado, ellos van para este lado, elevaría a 300 millones la cartera de préstamo. No voy a leer la nota completa, pero ¿qué tú piensas de esto del Banco del Gobierno? La experiencia es positiva con este banco. Es otra intervención indebida, innecesaria. Es un disparate. El libre mercado tiene 5 pilares. Libertades individuales, Estado de Derecho, que es el gobierno hacer valer los contratos entre las partes y tratar a todo el mundo igual. Derecho de propiedad privada, gobierno limitado, que se limita a sus deberes constitucionales, sus servicios esenciales, y moneda sólida.
El gobierno de Puerto Rico son 132 agencias, una extralimitación bestial, 510 empleados públicos por cada 10,000 habitantes, número 1 en participación, comparándolo con la participación total laboral que tenemos. O sea que es un gigantismo. Cuando tú te vas a este punto de los bancos, el dinero, el gobierno tiene que ser limitado, se parte de la premisa, porque el dinero que está usando es el del pueblo. La gente se levanta toda la mañana, trabaja y le da un dinero a ellos para hacer una obra en común, el puente, la carretera, cosas que sabemos que si las pagamos individualmente son más caras. Lamentablemente todavía tenemos que pagar nuestro guardia de seguridad, tenemos que pagar nuestras internas, tenemos que pagar nuestro generador, tenemos que pagar nuestra escuela. O sea que eso no está funcionando como se supone que sea. Claro. Pero eso es el concepto. Yo pago para que unas cosas en común se hagan una sola vez y sea más económico para todo el mundo. Y tú te limitas a eso y no te puedes extralimitar porque tú estás usando mi dinero, mi esfuerzo y mi trabajo. Así que tú tienes que mantenerte lo más limitado y responsable fiscalmente con eso. ¿Cómo demonios ante esto ellos usan dinero del pueblo para ellos, gobierno, que no paga consecuencias sobre ese dinero que pierda, no tiene ninguna consecuencia directa a ellos personalmente? Y no es su bolsillo. No es su bolsillo para escoger a quién darle préstamos y a quién no. A participantes que probablemente ya la banca privada dijo, no es un buen préstamo, no se lo dé. Es tan nefasta la idea, mundialmente demostrado, que se fueron en quiebra el GDB y el BDS se fue a quiebra. Y tuvo que vender todos los préstamos que hizo a precio abombado. De nuevo, ¿por qué? Porque las personas tomando las decisiones de dónde se va a poner el dinero del pueblo no tienen skin in the game, no tienen consecuencias, su bolsillo no está en juego. Así que se presta para amiguismo, para financiamiento político, para la corrupción, para todo. La casa de rentas, para todo. Lo que te dices es que lo que todo te dice es tú tienes que usar el sector privado, las entidades privadas, gente que use su dinero y ponga skin in the game. Y tú sí pudieras, como si tú quieres incentivar a los pequeños empresarios, tú sí pudieras crear estratégicamente áreas donde tú les das a ellos unos créditos contributivos, una cosa, cuando inviertan en esas áreas, ¿verdad? Y tú pudieras decir... garantía. Tú pudieras decir, quiero empresas de biotecnología, algo, tienes un recurso natural que quieres producir. Tú puedes decir, mira, para aquí, pues yo puedo darte unos beneficios para que asumes un riesgo, ¿verdad? Para que te tire. Pero tú quieres que el sector privado es el que se encargue de eso, el que tome la decisión, a ti sí, a ti no. Tiene que ser el sector privado. Y el gobierno se tiene que salir del medio. ¿Por qué? Porque el gobierno no está usando su dinero y no las personas que están allí son personas humanas que van a tomar decisiones, pero no están usando su dinero. ¿Tú quieres que las personas que digan sí vamos a darle el dinero son personas que están usando su dinero o si lo usan mal, se impactan ellos porque los despiden? Pagar las consecuencias. Exacto. Y el gobierno se sale del medio. Ya tienes al Small Business Association, la organización federal, SBA, que te da garantías y cosas así. O sea que el gobierno no tiene que jugar nada en esto. Es un gran problema porque se presta para el gobierno crear un canal. Pero es que es obvio. Y una fuente de financiación a... Esto es para comprar votos. O sea, y es terrible, terrible. Puerto Rico ya quebró. Esto fue hace 10 años, ¿no? Mira lo evidente de esto. Puerto Rico quebró y esa deuda se le pasó ¿a quién? Al pueblo. Recuérdate que todo lo que ha quebrado del gobierno, ¿a quién se le pasa? Al bolsillo del pueblo. El plan de retiro, energía, todo pasa al bolsillo del pueblo. Eso es lo que te demuestra que no pasó a los que estaban en esa administración y tomaron esas decisiones. No, claro, no. Toda la quiebra y no desapareció, aunque eliminaron como 93 centavos pero de cada mucho bonista dólar. Era local también. Digo, y hay que respetar al bonista que viene de afuera. También, eso no tiene que importar. Mismo, ¿sabes? pero lo que te digo es que al final del día alguien lo tiene que pagar, pero va a ser gente del pueblo. Si no fue el que tomó la decisión. Entonces, ver todavía que después que ya quebraron y que le pasaron la deuda al pueblo, digan, mira, queremos volver y abrir el negocio de nuevo, pueblo, dame dinero. Y by the way, cuando me vaya mal, te vuelvo y te peto la deuda a ti. Es que nos gusta también, ¿no? Increíble. Entonces, by the way, yo estoy seguro que si fuera dinero de ellos no lo harían. ¿De quién? Del gobierno, o sea, de los empleados del gobierno. Obvio que no. Los empleados del gobierno, mira, vamos a hacer este pote y nosotros vamos al pueblo porque si son servidores públicos. Es que yo les he dicho siempre, si ustedes son tan buenos en este trabajo, monta un banco privado y te vas a saltar de billetes porque tú eres el mejor que prestas. Tú sabes identificarla a la gente que es buena. Pues hazlo afuera, pero ¿por qué lo haces acá? Exacto. Y de nuevo, lo que promueve es el paternalismo
by the way, remueve al sector privado porque le quita oportunidades a que el sector privado pueda encontrar unos nichos Oye, yo creo que también afecta a moverse ese hacia ahí. empresario. Porque tú ni necesitas hablar. que el banco te dé una disciplina. Ni hablar. No que te esté regalando cosas cuando tú no tienes un buen plan de negocio. Exacto. No es un O que no le ve viable al mercado, ya está saturado. Mira, tú no estás listo para esto. Exacto. Y estos te están regalando los chavos. O el mercado de que te estás enfocando no tiene el retorno, no tiene la probabilidad. Pues tú quieres eso, ese check and balance que te da el sector privado, by the way, porque todo el mundo está velando sus intereses, no te lo va a dar el gobierno. El gobierno te va a decir sí, porque estamos usando el dinero de otro. Inclusive si eres el hijo de tal o el primo de tal. Sí, se mezclan otras cosas. Y no quiere decir que todo empleado que está ahí es corrupto. Ya no estamos hablando de la persona. Es que es naturaleza humana. Va a llegar la llamada y mira, ayúdenme con este. O sea, y empiezas con uno o pones batata. Dice, mira, ¿quién va a aprobar? Bueno, pues va a aprobar este que está con nosotros. Y es del partido. Yo honestamente no sé ni cómo uno habla de esto. Ya quebraron. Ya lo que estamos diciendo aquí, la evidencia empírica lo demostró. Ya se trató, quebró. Y te estamos diciendo por qué quebró. Quiere volver a hacerlo. O sea, es como... y crecerla. No, más. By the way, la única manera que se mantuvo abierto es porque el gobierno federal creó unos préstamos que usaban el banco como la persona que lo administraba. Yo creo que eso... Pero ellos vendieron toda la mucha de la raíz de todos estos jueguitos que nos gusta jugar aquí en la aldea, como le dicen aquí y en la burbuja criolla, como le dice mi compañero Mike, es porque al final del día estamos jugando con el dinero de los estadounidenses. Claro. Del contribuyente estadounidense. Claro. Porque aquí esto es una fiestecita que estamos jugando con el dinero de otra persona. 98% o más, o 0.5%, casi todo del bienestar social que da el gobierno de Puerto Rico a la gente en Puerto Rico es del contribuyente estadounidense. Y yo creo que lo que fundió mucho de este banco también eran programas del Tesoro de allá. Lo que después que vendieron la cartera a precio bombado, que la tuvieron que vender porque estaban en quiebra, estaban ya para cerrar. Y ahí vino COVID y vinieron unas ayudas. Ya. Y pues las hicieron a través del Banco de Desarrollo Económico. Por eso. Y eso los mantuvo ahí con un lifeline hasta que ahora ya eso se acaba y ahora están viendo que se inventan. Que salvavidas a veces no nos ayuda mucho para crear disciplina. Increíble. Porque falta disciplina, ¿verdad? Lo que uno está Entonces viendo. después te argumentan, no, es que no hay bancos que le presten al pequeño, al mediano. Bueno, vas a SBI no presta. Bueno, pues tienes que tener una disciplina, tienes que enseñar un documento. Porque no es un buen negocio. Exacto. Tú me estás diciendo a mí que tú sabes más que todas estas personas que viven 24/7 para tomar estas decisiones y si lo hacen mal pagan las consecuencias. Que, by the way, es una industria ya bien establecida y sofisticada alrededor del mundo. Sí, lo saben. O sea, y ahora, para todos los niveles, hasta para microempresarios, para todos los niveles. Y que han surgido muchos prestamistas privados que no son bancos que también están diciéndole yo no voy a prestarle a ese. Y viene el gobierno y dice, no, pues yo sí creo que es un buen negocio, yo se lo voy a prestar. Claro, con el dinero del pueblo, no con su dinero. Bueno, Jorge, ¿algo más? No, estamos... la verdad que quería felicitarte en realidad. Bien Gracias, contento. Jorge. Me llega mucha información de todos lados. De mira, escucha lo que dijo Beto aquí y allá. Así que keep doing it. O sea, sigan haciéndolo. Tenemos que seguir aumentando la masa crítica y hablando de estos temas. Y yo le exhorto al pueblo que busque la fuente. Cuando le den datos, siempre la fuente. Se lean todos los estudios que nosotros publicamos, que nos sigan en las redes, que ahí están los datos, nos escriben. Si no encuentran, a mí me han escrito varios profesores latinoamericanos y de Puerto Rico. Mira, necesito las 3 fuentes de esto que no las encontré aquí. Yo, no, están acá. Y entonces, o sea, que hay gente que sí está indagando y viendo dónde vienen las cosas. Y hay mucha gente de a pie que tiene mucho sentido común. Lo que pasa es que nunca se le había hablado de estas cosas con el lenguaje que ellos entiendan. Y como yo digo, no es hacérselo arroz habichuela ni nada. Es hacérselo para que ellos son inteligentes. La verdad es que tienen que explicárselo. Sí. Nunca se hablaba de estas cosas. En Puerto Rico, obviamente, estamos embriónicos en esto. Sí, estamos empezando. Creo que las personas que se han ido a Estados Unidos, o sea, que el 80% se fue a Texas, Florida, Pensilvania. Rápido. Eso ya lo vieron bien rápido y esos tienen mucha conexión a Puerto Rico. Ese grupo es bien importante para nosotros porque esa persona le habla a sus familiares, le habla a sus vecinos, le dice, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que está pasando. O sea, que esa gente abrió los ojos viviéndolo. Tenemos mucha audiencia de allá, y de todos los niveles. Ellos son unos evangelistas poderosos para esto en Puerto Rico. Así que yo cuento con que esas personas también sigan promoviéndolo dentro de sus grupos en Puerto Rico y poco a poco a ver si va a coger tiempo, pero a ver si movemos la aguja. Estamos tratando ahora por lo menos. Sí. Te lo agradezco, Jorge, y te agradezco a ti todo tu trabajo. De verdad que
Yo creo que libertad económica, el concepto, lo pariste tú aquí. Sí. Y muchos nos montamos en la ola y lo seguimos By the way, no es un estribillo que... Yo sé que no te lo inventaste tú, pero lo trajiste tú. Claro, sí, pero no, yo sé que tú lo dominas muy bien, pero mucha gente se cree que es como un estribillo, como un slang, y esto es de la escuela del liberalismo clásico filosófico, una de las escuelas más viejas junto con el marxismo, que lleva del 1500 ya estaban estas ideas, en 1800 fue que se fortalecieron y se definieron académicamente, pero una escuela de pensamiento filosófico económico lleva 400 años. Si esto no es un invento. Y la libertad económica es un término definido ahí, y tú lo escuchas, igual que escuchas la libertad religiosa y otros términos. Libertad de expresión. Libertad de expresión, o sea que son cosas dentro de una escuela de pensamiento extremadamente estudiada. Es la escuela de pensamiento con más premios Nobel en economía que tiene en el mundo. Y obviamente es la escuela económica que se le atribuye el sacar a más gente de la pobreza en el mundo. Sí. Así que no, la gente no piense, mucha gente a veces lo oye como aquí nunca se había oído el término. Sí. La gente se cree que es algo que uno se sacó de la manga o algo que es pegajoso, pero nada que ver. Esto está dentro de una escuela de pensamiento, que es la escuela de pensamiento del liberalismo clásico hayekiano, y tiene más de 400 años de estudios académicos. Bueno, pues por 400 años más. Amén. Gracias, Jorge. No, gracias a ti. Y ustedes, si les gusta este contenido, dale like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Nos vemos la próxima. Bye.